Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos y hermanas que nos ven, aquí como decíamos el tema es viviendo la vida que a Dios le agrada. Y es que usted y yo, hermanos, que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hemos sido sacados, dice la palabra, de las tinieblas. Aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo, todos los que conocemos a Cristo, estábamos en tinieblas, estábamos muertos, bendito Dios, en nuestros delitos y en nuestros pecados, separados, apartados de Dios. Pero un día Dios en su misericordia, amados hermanos, nos alcanzó, no por nuestros méritos personales, ni porque hayamos sido buenos. De hecho, todos los que estamos en el camino del Señor y somos cristianos, éramos malos, éramos ladrones, mentirosos, perversos, de toda clase, ¿verdad?, de maldades hacíamos cuando estábamos en el mundo. Bendito sea Dios. Pero en su misericordia Dios nos llamó del pecado y nos salvó y nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo hijos de Dios, transformándonos, bendito sea el Señor, y dándonos una nueva vida. Como dice en la carta a los Corintios, dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, dice el Señor, son hechas nuevas. Así que cuando Dios nos llama y nos trae a esta vida que ahora vivimos, bendito sea el Señor, nosotros, la Biblia demanda y Dios demanda que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios le agrada. Bendito sea el Señor. Y aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos enseña, hermano, una clase de vida que Dios quiere que nosotros vivamos, pero también nos muestra la vida la cual a Dios no le agrada. Bendito sea el Señor. Él nos dice, bendito sea Dios, y nos da una clase, bendito Dios, para que nosotros podamos entender cuál es la vida moral que nosotros debemos llevar como cristianos, ahora que estamos en Cristo Jesús. Y hace una comparación de la vida de los otros gentiles, o sea, de los inconversos, y la vida de los cristianos. Nos da la causa de la forma de vida en desenfreno e inmoralidad sexual que viven los mundanos, y nos dice que nosotros no debemos vivir de esa manera. Bendito sea el Señor. Y Él nos dice, hermano, en 4 puntos, amados hermanos, lo que ellos hacen y por qué lo hacen. ¿Cuál es la causa de que el mundano vive de una vida perdida, de una vida que no busca agradar a Dios ni le interesa? Bendito sea el Señor. Dice que la primera causa es por la vanidad de su mente, porque los que no conocen a Cristo, los mundanos, andan en la vanidad de su mente, o sea que ellos persiguen las cosas de este mundo. Su interés, hermano, es hacer dinero, su interés es agradar la carne, su interés es ellos vivir la vida, como dicen por ahí un dicho que se decía anteriormente, que hay que vivir la vida, bendito sea, y no que la vida te viva a ti. Oiga bien, entonces ellos se interesan en andar eso, en tener dinero, en tener lujos, carros de marca, bendito sea Dios, ropa de marca, trajes y cosas ostentosas para llamar la atención, porque esa es la vida que ellos viven, porque andan en la vanidad de su mente. Ellos piensan que, ¿verdad?, que como dicen, que la vida es una y hay que vivirla. Sin embargo, ellos no saben, ignoran que cuando el hombre muere, el hombre tiene que rendirle cuentas a Dios de la vida que haya vivido en la carne. Pero ellos no conocen esta verdad. Bendito sea el Señor. El segundo punto es, nos dice Pablo, que tienen el entendimiento entenebrecido, o sea, en otras palabras, ellos andan en tinieblas, andan en oscuras. Y el Señor dice en su palabra en el libro de San Juan que el que anda en oscuras no sabe a dónde va, tropieza porque no hay luz en él. Entonces, cuando nosotros no podemos esperar que una persona que no conozca de Dios busque agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ellos andan en tinieblas. Ellos no saben distinguir ni en su mano derecha ni su izquierda, hablando en el sentido espiritual. Ellos caminan, hermano y hermana, en oscuridad. Bendito sea el Señor, en oscuridad de su mente. Número 3 dice que ellos, porque ellos están en ignorancia. La ignorancia, hermano, de ellos los hace actuar de esa manera. Porque la gente se envuelve en el pecado e incluso habla contra Dios, como dice la palabra, bendito sea Dios en el Salmo, bendito Dios, creo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Oiga bien, el necio es un tipo de persona que tiene su mente en ignorancia, que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios. Entonces ellos viven así porque están en tinieblas, porque están en ignorancia, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Y número 4, por la dureza
de su corazón. Usted hoy en día ve que a la gente se le habla de Dios. Nosotros tenemos, por la gracia de Dios, esa bendición de poder ir a evangelizar a las calles, y vemos muchas veces la respuesta de la gente. Uno recibe la palabra con gozo, uno, ¿verdad?, escuchan la palabra, pero hay otros hermanos que le patinan la llanta a uno, le suben a la música, hermanos, hacen lo que sea por interrumpir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el corazón duro. La palabra de Dios no haya cabida en ellos. Entonces, hermano, esa es la causa que dice el apóstol Pablo, que la gente camina de esta manera, alejado de Dios, porque no conocen a Dios, porque están en ignorancia, porque tienen el corazón duro, porque andan en tinieblas en su mente y porque andan en la vanidad de su mente. Esto los lleva a perder, hermano, estas cosas que ellos viven, los lleva a perder la sensibilidad a la palabra de Dios. Ellos no son sensibles. En otras palabras, su entendimiento están tan cargados de pecado que no pueden entender, sentir, ver ni darse cuenta del amor y la bondad de Dios. Porque usted a veces le habla a uno, incluso a sus familiares que no conocen de Cristo, pero ellos, hermanos, se ríen, ellos, hermanos, se burlan. ¿Sabe por qué? Porque ellos están en ignorancia y tienen el corazón duro, y ellos ignoran la misericordia, el amor de Dios, que Dios tiene planes maravillosos para su vida. Entonces Pablo nos compara la vida del mundano y luego nos compara la vida del cristiano, que cómo se supone que vivamos nosotros lo que somos cristianos. Bendito sea el Señor. Por eso, después de perder toda sensibilidad, dice, se entregaron a toda clase de pecado, de inmoralidad. Entonces, la gente, ¿por qué hace la inmoralidad? Porque vemos hoy en día que las mujeres andan desnudas, hermano, no le importa a la gente cómo vivir allá, ¿verdad? Porque no tienen pudor, no tienen temor de Dios, porque ellos tienen el corazón duro. Por eso actúan de esa manera. Entonces, de alguna manera, como cristianos, es entendible lo que ellos viven, porque están en ignorancia, en oscuridad. Ellos no conocen a Dios. Bendito sea el Señor. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no habéis aprendido así de Cristo. Oiga bien, ¿quién son esos vosotros? ¿A quién se refiere el apóstol Pablo cuando dice vosotros? ¿Se refiere a los cristianos? ¿Se refiere a usted, mi hermano que me ve? ¿A usted, mi hermana que me ve? ¿Se os refiere a mí? ¿Se refiere a la iglesia? ¿A los que nos llamamos hijos de Dios? Que nosotros no hemos aprendido a vivir de esa manera. Bendito sea Dios. Cristo no nos enseñó a vivir de esa manera. Él vino a este mundo y vivió de una manera santa, apartada para Dios, de una manera, buscando siempre la manera de agradar a su Padre. Bendito sea el Señor. En cierta ocasión una mujer le dijo a Jesús: bendito el vientre que te trajo a luz y los senos que te alimentaron. Y Jesús le dijo: más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan en su corazón. Más bienaventurados son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otra ocasión dice que vinieron la madre de Jesús, María, y los hermanos a buscarle, y él estaba enseñando en una casa y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús les dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué nos dio a entender el Señor con esas palabras? Que cuando Él estuvo en carne, su principal prioridad era vivir una vida que agradara a Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de los hombres, no conforme a la voluntad de este mundo. Para él, sus amigos, amados hermanos, eran los que hacían la voluntad de Dios, su familia, los que hacían la voluntad de Dios. Fue tanto ese deseo de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios, de hacer la voluntad de su Padre, de vivir la vida que a Dios le agrada, que aún a punto de ir a la cruz, él dijo: Señor Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Ese es un deseo de hacer, a vivir una vida que agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que siempre poner en prioridad la voluntad de Dios, y así viviremos una vida que agrada a Dios. Entonces ese vosotros se refiere a nosotros. Dice: no habéis aprendido así de Cristo. Y luego, hermano, Él nos enseña, bendito sea el Señor, y nos dice una clase de cosas que nosotros debemos hacer y las cosas que no debemos practicar. Bendito sea el Señor. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Son esos vosotros, como decíamos, se trata de nosotros, de usted, de yo,
de mí, que hemos aceptado a Cristo, que hemos sido transformados, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, el Señor espera que nosotros vivamos diferente. El Señor espera que nosotros vivamos de una manera diferente al mundo. Tristemente, amado hermano, hoy en día se está viendo lo contrario. Hoy en día la iglesia, no toda, alguna parte de la iglesia, una gran parte, quiere vivir lo que al mundo, como el mundo quiere. Quieren traer el mundo a la iglesia porque dicen que quieren ganar así jóvenes, porque dicen que quieren así ganar a la gente del mundo, pero ese no es el modelo divino. El modelo divino es este: conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Bendito sea el Señor. El modelo de la Biblia, de la palabra de Dios, es este: salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no se contaminen con lo que ellos hacen. Ese es el modelo bíblico, viviendo una vida diferente, que ellos quieran venir a vivir, hermano. El mundo quiera venir a vivir la vida del cristiano y no el cristiano quiera vivir la vida del mundano. Bendito sea el Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra. Jesús nunca vivió como los fariseos. Jesús nunca vivió como los paganos. Él vivió una vida que agradara al Padre. Una vida, hermano, enfocado en agradar al Padre. Él no lo movía lo que decía la gente. En cierta ocasión dice que estaba predicando fuerte y se le fueron un montón de discípulos, hermano, de gente que lo seguía, y los discípulos se acercaron a él y le dijeron: Señor, la gente se está yendo. Y Jesús no les dijo: no, déjale, voy a cambiar el mensaje para que no se vayan. Jesús dijo: ¿se quieren ir ustedes también? ¿Sabe por qué? Porque el Señor quiere asegurarse de que el que está en la iglesia, del que el que verdaderamente se llama cristiano, sepa por qué es cristiano. Que no esté porque anda con un amigo o una amiga, lo trae a la iglesia. No, que tenga una convicción y una fe, aleluya, cimentada en Cristo. Bendito sea el Señor. De que se vaya quien se vaya, usted y yo podamos permanecer, aleluya, sirviendo a Dios y agradando a Dios. Bendito sea el Señor. Dios demanda de nosotros como cristianos que vivamos diferente, que vivamos la vida que a Dios le agrada. Si venimos a la iglesia, hermano, es porque vamos a ser cristianos, es porque vamos a ser verdaderos hijos de Dios. Es cierto, tenemos errores, tenemos fallas, pero nosotros no podemos usar eso como excusa para revolcarnos en el pecado, para ser, hermanos, grandes mentirosos, para ser grandes ladrones, para ser grandes perversos, para andar, aleluya, bendito sea Dios, haciendo cosas que no agradan a Dios. Nosotros venimos a la iglesia para ser perfeccionados por Dios, para ser ayudados por el Espíritu Santo a cambiar esas áreas en las cuales todavía batallamos. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede poner un amén ahí, hermano? No se quede solamente ahí viendo. Ponga amén, comparta, diga algo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces, el Señor a través de Pablo nos enseña un estilo de vida diferente que debe vivir el cristiano. Bendito sea el Señor. Él dice: despojados del viejo hombre. Dios nos llama a los cristianos a despojarnos del viejo hombre. Esto es, hermano, a renunciar a nuestra antigua manera de vivir, a renunciar a lo que antes hacíamos, porque antes nosotros lo hacíamos porque estábamos en ignorancia. Bendito sea el Señor. Y ¿sabe qué? Que el cristiano, nosotros venimos a Cristo y nosotros, bendito Dios, para que nosotros verdaderamente podamos tomar y vivir una vida en salvación, en victoria y irnos con Cristo un día, nosotros tenemos que renunciar a nuestra antigua manera de vivir. Ahí se refiere al viejo hombre. Por eso dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a su vida pasada, renuncie a lo que antes hacía. Si antes robaba, ya no robes más. Si antes eras mentiroso, mentirosa, ya no mientas más. Ahora trata, aleluya, de agradar a Dios diciendo la verdad. Aun cuando nadie esté, hermano, cerca de ti, cuando el pastor, cuando el líder no te vea, aún ahí tú y yo tenemos que agradar a Dios. Despojaos del viejo hombre. El viejo hombre, la vieja manera de vivir. Cuando usted viene a Cristo, Cristo le ofrece una vida nueva. Cristo le ofrece una vida en victoria, una vida llena de bendiciones, pero le pone una única condición. ¿Sabe cuál es esa condición? Que usted renuncie a la vida que usted ha vivido hasta este día.
que usted ha vivido hacia ese día, mientras usted no esté dispuesto a renunciar a su vida pasada, a su vida de pecado, usted no puede, aleluya, vivir la vida que Dios tiene para usted. Usted no puede vivir la vida que le agrada a Dios. Por eso el joven rico no pudo obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que él vino corriendo, se arrodilló, se humilló. Cualquiera dice, oye, se humilló, es un hombre humilde, aunque era rico y era un hombre que era principal de una sinagoga, como lo dicen los evangelios, y se humilló y pasó todo esto. Pero Jesús, aleluya, le dijo, ¿cómo puedo, dijo él, obtener la vida eterna? Él le dijo, conoce los mandamientos. Él le dijo, todos los he cumplido. Jesús le dijo, te falta algo. Bendito sea Dios, porque Cristo no quiere que nosotros vengamos a Él, hermano, pensando de que solamente Él va a satisfacer nuestras necesidades psicológicas, como la paz, el amor, bendito sea Dios, la soledad en nuestra vida. Es cierto, todo eso Dios lo va a hacer, pero también Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a abandonar nuestra vida pasada, abandonar nuestro estilo de vida que antes vivíamos y renunciar a él y tomar la vida que Dios tiene para nosotros. Entonces Jesús le dijo, te falta algo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y dice que se entristeció porque tenía muchas posesiones. Ahí es donde muchos meten reversa. Ahí es donde muchos, aleluya, como que lo piensan si verdaderamente van a ser cristianos o no van a ser cristianos. Cuando Dios les demanda, cuando Dios les dice, ¿sabes qué? Necesito que tú abandones lo que estás haciendo. Si tienes 2 mujeres, arrepiéntete, aleluya, y deja de andar en fornicación. Si estás viviendo en fornicación y no te has casado, cásate, bendito sea el Señor. Si estás viviendo en adulterio, arregla tu vida. Entonces hay mucha gente no quiere, bendito sea el Señor, pero Dios quiere, hermano, que nosotros cambiemos ese estilo de vida, que nosotros dejemos todas las obras del viejo hombre, porque mire lo que dice, que el hombre viejo está viciado según los deseos del mundo, del pecado. O sea, nuestro viejo hombre está enviciado al pecado, porque desde que nacimos nosotros, hermanos, lo que aprendimos era pecar, a la idolatría, a robar, a mentir, a hablar malas palabras. Todo eso lo aprendimos en el mundo, a fumar, a tomar, a vivir una vida sexual ilícita, en fornicación, en adulterio. Eso es lo que habíamos aprendido. Entonces, por eso con esa vieja naturaleza, ese viejo hombre, no podemos agradar a Dios. No podemos agradar a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Eso éramos nosotros. Así vivíamos nosotros en el mundo. Todo lo que nosotros hacíamos era de continuo al mal, de continuo al pecado. Estábamos viciados al pecado hasta que Cristo entró a nuestras vidas y nos hizo nacer de nuevo. Bendito sea el Señor. Y ha empezado una obra de regeneración en nuestra vida. ¿Qué significa regeneración? Empezar, hermano, a quitar, a desaprender lo aprendido anteriormente y aprender lo nuevo, aprender cómo agradar a Dios, a olvidar, hermano, desechar nuestra manera que antes vivíamos de pecado, como sabíamos pecar. Ahora hay que olvidar eso y hay que aprender a agradar a Dios. Hay que aprender a vivir como a Dios le agrada. Entonces, usted y yo cuando venimos a Cristo, tenemos que renunciar completamente. Si usted y yo no estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida, a nuestra vieja manera de vivir, o nuestro viejo hombre, nosotros no estamos listos para el reino de los cielos. Nosotros no estamos listos para agradar a Dios. Por eso dice la palabra: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces, si usted no está dispuesto a cambiar su vida pasada, a dejarla atrás, bendito sea el Señor, para agradar a Dios, usted no puede recibir la vida. Usted no puede recibir las bendiciones que Dios tiene, porque si Dios lo ha traído es porque Dios tiene propósitos para usted. Pero mientras usted y yo no querramos, hermano, renunciar al viejo hombre, nosotros no vamos a poder ver la gloria de Dios, el propósito de Dios en nuestra vida. Dice, vestidos del nuevo hombre, y le da 3 fundamentos que tiene el nuevo hombre. Dice que fue creado según la justicia
la verdad y la santidad. Tres cosas: la justicia, vivir una vida justa, una vida, bendito sea, haciendo lo que a Dios le agrada, no cometiendo cosas injustas, no defraudando, no robando, bendito sea el Señor, no engañando a la gente, sino caminando en justicia. Segundo, en santidad, una vida apartada, una vida separada para Dios, una vida, bendito sea el Señor, donde usted agrade a Dios. No es una santidad religiosa como aquellos que piensan que tienen que encerrar en una burbuja. Usted puede estar en medio de mundanos, de inconversos, de impíos, y usted puede vivir en santidad. Bendito sea el Señor. Usted puede agradar a Dios. Porque no, ¿cómo lo hace? No haciendo lo que los mundanos hacen, los que no conocen a Dios hacen. Así, bendito sea el Señor. No es que usted va a andar ahí como que, bendito sea el Señor, con una capa de religiosidad, sino con una vida y una en su corazón, sabiendo que usted es diferente, que usted es un hijo, una hija de Dios. Dice, dejando de practicar las cosas que practicábamos cuando vivíamos en ignorancia. Mire lo que dice, me gusta lo que dice Hechos 17, 30 y 31. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia. Eso es muy importante, hermano, porque cuando nosotros no conocíamos de Dios, cuando no conocíamos la palabra, lo hacíamos como el mundo. Éramos ignorantes, por eso pecábamos, por eso mentíamos, por eso engañábamos, por eso defraudábamos. Por eso el hombre tenía una mujer y andaba buscando otra. Por eso la mujer tenía a su marido y andaba con otro. Bendito Dios, a escondida. ¿Sabe por qué? Porque estábamos en ignorancia. Entonces Jesús dijo, ¿sabe qué? Dios, pasando los tiempos de la ignorancia, eso lo hacía por ignorancia. Pero ahora que ya conoce la palabra, si todavía lo hace es porque es sinvergüenza, es porque es pícaro, bendito sea el Señor. Ahora sí tendrás que darle cuenta a Dios por todo lo que hace, porque ya no ignoras lo que agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Ahora ya sabemos, hermano, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Tres fundamentos del nuevo hombre: verdad, justicia y santidad. Vivir en santidad, la verdad, vivir en la verdad es no vivir en la mentira. No mentir, hermano, no engañar, no nosotros, hermano, andar haciendo cosas ahí por bajo el agua, bendito sea el Señor, sino andando recto, derecho siempre. Dice la palabra de Dios que cuando habla la palabra aquí en el mismo Efesios, capítulo 6, del versículo 13 en adelante, habla de la armadura del cristiano, de la armadura del Espíritu Santo para el cristiano. Y una de esas cosas que primero menciona es el cinturón de la verdad. Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted que los soldados, de lo cual Pablo está tomando la imagen, eran los soldados romanos? Y estos usaban una túnica, bendito sea Dios, debajo de su armadura. Y con lo que se sujetaban esa túnica era con el cinturón. Ellos amarraban las puntas de la túnica a su cinturón, para que cuando ellos fuesen corriendo o estuvieran en la batalla, las puntas de la túnica no les enredasen y les hicieran caer, tropezar. Bendito sea el Señor. ¿Sabe lo que esto significa? Que cuando uno anda diciendo mentira, cualquier momento va a tropezar. Si uno no se ciña a la verdad de la palabra de Dios, en cualquier momento tu mentira te alcanzará. En cualquier momento, hermano, hermana, en la mentira que uno dice lo alcanzará y lo hará tropezar y lo hará quedar avergonzado. Porque hay gente que para todo miente, tienen un espíritu de mentira tremendo, que tienen que renunciar a él y ceñirse a la verdad. Mejor queda mal diciendo la verdad y no quedar bien en el momento diciendo la mentira, y después que sea avergonzado por mentiroso, por mentirosa. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un capítulo tremendo, porque nos habla cómo nosotros moralmente tenemos que agradar a Dios. Bendito sea el Señor. Nuevo dice, vistiéndonos del nuevo hombre. Dijimos que este hombre está fundamentado en tres principios: la verdad, la santidad y la justicia. Dice, airaos pero no pequéis. Mire que ahí toca todos los puntos.
airado, todos nos podemos enojar, todos podemos tener un momento de enojo, pero lo malo es cuando este enojo nos lleva a pecar, cuando este enojo nos lleva a hablar cosas que no están bien, cuando este enojo nos lleva, hermano, a hacer otras cosas que no agradan a Dios, porque el enojo es como una semilla que cuando uno se disgusta y uno no renuncia a ese enojo se convierte en una raíz de amargura. La amargura se convierte en rencor, el rencor se convierte en odio, y un cristiano con odio en su corazón no puede agradar a Dios. Un cristiano que tenga rencor, un cristiano que tenga amargura, no puede agradar a Dios. Dice la palabra de Dios que muchos, por las raíces de amargura, bendito sea Dios, contaminaron a muchos más. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Así que, hermanos, hay que vivir la vida que a Dios le agrada. Hay que agradar a Dios, aunque sea difícil. Dice la palabra que no estamos solos. Tenemos al Espíritu de Dios. Que Dios nos ayude. Amado Dios y Padre que estás en gloria, ayúdanos, Señor, a vivir una vida como a ti te agrada. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a decir la verdad. Ayúdanos a vivir la vida que tu palabra nos enseña, que es la que a ti te agrada. Ayúdanos a hacer siempre tu voluntad para la gloria y para la honra de tu nombre. Bendiciones, hermano, a todos los que han